En este ejercicio nos van a presentar un bloque que desliza sobre un plano inclinado con fricción. Este plano inclinado tiene fricción, el coeficiente de fricción eh, es de 0.25, fricción cinética. Nos dan los datos de este cilindro que hay acá, porque esta cuerda o este alambre está enrollado a este cilindro, o sea que en la medida que este bloque va descendiendo, en la medida que él va descendiendo, este bloque va acelerando, se va ganando una velocidad angular, correcto, y lo que me están dando es el momento de inercia de él, ¿cierto? De este cilindro, y además de eso me dicen que es de 25 kilogramos. Aquí lo llaman el volante. Para nosotros el volante será lo mismo que cilindro, será lo mismo que polea. Perfecto, para efectos prácticos y para el tema de momento de inercia. Lo que voy a hacer es traerme las ecuaciones o las fuerzas que están actuando sobre el bloque, las voy a colocar por acá. Este bloque entonces va a tener una normal, ¿cierto? Una normal, va a tener actuando en él una fricción. Aquí está la fricción, la normal, la tensión, por supuesto, de este bloque acá. Acá la tensión, ¿cierto? Que lo jala, y además de eso el peso, ¿correcto? Observen que yo lo que hago es dibujar las fuerzas, estas mismas fuerzas que dibujé acá, las dibujo en este diagrama de cuerpo libre. Y importante también tener en cuenta cómo el peso va a quedar formando un ángulo de 37 grados con el eje Y, ¿cierto? Entonces, por eso voy a tener que tomar las dos componentes del peso, esta que va hacia abajo y esta que va a la derecha. Entonces descompongo este peso, y eso siempre lo hago en un plano inclinado. O sea, en un plano inclinado yo lo que hago es tomar este peso y saco sus dos componentes. Este es mg coseno de teta y esto es mg seno de teta. Y siempre el teta, por geometría, se forma el ángulo de la cuña, este ángulo que tengo acá de 37 grados, 36.9, siempre se va a formar con el eje Y en este punto. Entonces digamos que es algo ya mecánico que siempre se realiza. Y las fuerzas que actúan sobre la polea, me voy a traer la polea por acá. En realidad a la polea solamente le hace girar la tensión. No quiere decir que sobre ella no actúen otras fuerzas, sobre ella actúa el peso, ¿cierto? Aquí estaría el peso hacia abajo. Pero este peso que actúa sobre la polea, que es este peso de acá que actúa sobre la polea, ¿cierto? No la hace girar. Este peso no hará girar la polea, porque no produce torque. Y a su vez también habrá una fuerza de un soporte. Este soporte que está sosteniendo acá, pues lógicamente hará una fuerza sobre ella, ¿cierto? Y lo mismo la tensión. Miren que de estas tres, aquí voy a dibujar la fuerza del soporte. Miren que de estas fuerzas, de estas tres fuerzas que estoy dibujando sobre la polea, la única que efectivamente hace girar o producir torque en la polea es la tensión. Las demás pasan por donde está el centro de masa, entonces no habrá ningún torque o efecto de giro en la polea. Entonces por eso es importante que usted tenga muy en cuenta que solo la tensión actuando en la polea es la que me produce el efecto de torque, y para efectos prácticos de la ecuación de movimiento solamente tendrá en cuenta la tensión, no tendrá en cuenta ni el peso ni la fuerza que hace el soporte. Perfecto, debe quedar muy claro. Voy a hacer un cálculo por aquí, digamos que me parece importante hacerlo, entonces lo voy a hacer por acá. Y es que como a mí me dan es el momento de inercia de la polea, observe que me están dando el momento de inercia lo voy a señalar. El momento de inercia es de 0.5. Entonces, este valor me va a poder permitir, conocido la masa, ¿cierto? La masa de la polea acá. Tengo la masa de la polea. El radio de la polea es 0.2.
¿cierto? Acá está, punto 2. Entonces yo puedo tener la masa de este volante, aunque aquí también me lo habían dado, observen. A veces no me lo dan, a veces lo que quiero mostrar con esto es que yo con esta ecuación a veces puede pasar en algún problema que me den el momento de inercia y la masa y me pidan hallar el radio de la polea, o al revés, el momento de inercia y el radio y me pidan hallar la masa de la polea. Perfecto. Entonces digamos que ya de esta polea o de este cilindro en particular conozco todo. Conozco su momento de inercia, su masa y su radio. Ahí están pues los tres datos conocidos. Voy a hacer algo que es muy importante, que se llaman las ecuaciones de movimiento. Eso es las fuerzas que actúan sobre este bloque. Recuerde una convención que tenemos. Como este bloque se mueve hacia la derecha, esta fuerza será positiva, la fuerza de fricción será negativa y la tensión será negativa, porque van contra el movimiento. El movimiento es en este sentido, ¿cierto? Que es lo mismo a decir que es en este sentido, ¿cierto? Este bloque va bajando. Como va bajando, entonces digo, y voy a escribirla de esta forma, el mg seno de teta la voy a escribir por acá, ¿cierto? Esta fuerza mg seno de teta, la componente seno, mg seno de teta, la componente en el eje X del peso, menos la fuerza de fricción, menos la tensión, acuérdese, ambas son negativas, menos la fuerza de fricción, menos la tensión, es igual a la masa por aceleración. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que hacen que él se mueva, las que son positivas en el sentido de la aceleración, las que son negativas al contrario. Perfecto. Hay una cosa que es muy importante y la voy a necesitar para hallar la fuerza de fricción, y es decir que la normal, esta fuerza que tengo acá, la normal, esta fuerza que tengo acá, permítanme la hago desde por acá, esta normal la igualo a esta componente, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es igualar estas dos fuerzas, esta normal que va hacia arriba, la igualo con la componente del peso que va hacia abajo y lo escribo acá. Y este dato va a ser muy importante porque me va a servir para hallar la fuerza de fricción, ¿cierto? Usted no se le puede olvidar que la fuerza de fricción es μ por la normal. Entonces va a ser, ahí lo vamos a tener en cuenta, esta normal. Perfecto. La segunda ecuación va a ser el análisis de la polea. Recuerden que ahorita dije que sobre la polea lo único que la hace mover o girar es la tensión. Entonces lo que voy a escribir va a ser exactamente el significado de eso. Va a ser que la tensión por el radio, esta tensión por el radio de giro es el torque, esto es el torque, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Torque es igual a I por alfa, correcto. Y el torque en este cilindro es la tensión por el radio de giro. Ahí está. Yo voy a hacer dos cambios que siempre utilizo y que siempre recomiendo hacer, que son estos dos cambios. Acá, cambiar esto acá, cambiar el momento de inercia por un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado, es el momento de inercia de un cilindro, y cambiar la aceleración angular por aceleración tangencial sobre el radio. Correcto. Si hago esos dos cambios que estoy recomendando, entonces me va a quedar que la tensión es así. Paso, cambio la I, aquí lo que estoy cambiando, observe, estoy cambiando esta I de acá, voy a poner con rojo, esta I de acá, la estoy cambiando por este término de acá, la alfa la estoy cambiando por A sobre el radio, y este R lo paso a dividir acá, ahí está, pase a dividir. El radio cuadrado cancela con el radio y cancela con este radio, y entonces voy a obtener algo más simplificado. Entonces lo que voy a obtener es una ecuación más simplificada para la tensión, que yo llamo 2', la ecuación 2'. Perfecto. Ahora, si yo me llevo esta 2', tomo la tensión, tomo esta tensión y me la llevo para acá, ¿cierto? Acá. Y además de eso, cambio la fricción y digo, vea, es que la fricción, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿cierto? Pero la normal ya la tengo acá. Entonces mire cómo me va a quedar esta expresión 1. Esta expresión 1 va a tomar esta forma, va a quedar así. Miren cómo va a quedar. Un poquito larga, pero ahí está.
¿cierto? ¿Qué cambié yo? Expliquemos. Este término sigue igual, mg seno de teta, menos la fuerza de fricción, entonces me va a quedar mu por la normal, menos la tensión, acuérdense que la tensión me la llevé de acá, esta tensión la tomé de acá, la reemplacé acá, y me queda un medio de la masa de la polea por la aceleración igual a la masa por aceleración, donde entonces yo voy a lo que tiene, es este término que tiene aceleración, me lo voy a llevar para este lado de acá, a sumar, y voy a tomar estos dos términos de acá, los voy a agrupar y le voy a sacar factor común la masa y la gravedad, la masa y la gravedad, y miren lo que voy a obtener si hago esa álgebra que les estoy explicando ahí. Voy a obtener esto de acá, ¿cierto? Voy a obtener esto. Ahí está. ¿Sí lo ven? Me llevé este término que tengo acá, cojo mi lapicito y les muestro. Este término me lo llevé para acá, ¿cierto? Le saco factor común, sale factor común la aceleración, y aquí sale factor común la masa por la gravedad, y puedo despejar la aceleración, que es la incógnita que me están solicitando. Entonces, al despejar la aceleración, va a quedar este término de acá. ¿Por qué? Porque es que recuerden que este valor, este paréntesis que tengo acá, va a pasar aquí a dividir. Entonces, paso todo esto a dividir, reemplazo los valores y obtengo una aceleración de 1.12 metros por segundo al cuadrado. Aquí hay un cuadradito que se me borró. 1.12 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración del sistema. Y con esta aceleración, pues vos podés venir de acá, ¿cierto? Y encontrar, si venís de acá, encontrar la tensión. Entonces la tensión te va a dar, aquí la voy a hacer, es un medio de la masa de la polea por la aceleración. Tomándola desde acá vengo y aquí les estoy mostrando. La tensión es un medio de la masa de la polea por la aceleración, pongo los valores y me da 14 newton. Y así terminamos el ejercicio.